Él la dejó en su día de boda por otra mujer. 5 años después, la vio con una hija que se parecía exactamente a él. El jardín estaba en plena floración, bañado por la cálida luz del sol y bordeado de rosas blancas, faroles e invitados vestidos con suaves tonos pastel. Hazel Rivers estaba de pie en el altar, con las manos fuertemente agarradas a su ramo, tratando de calmar el temblor que recorría su cuerpo. No eran nervios por la duda. Amaba a Nicholas Bennett más de lo que había amado a nadie. Era la abrumadora realidad de estar al borde de la vida que habían soñado juntos. Una vida que había imaginado durante tanto tiempo que se sentía casi surrealista que finalmente estuviera allí. Los susurros de anticipación a su alrededor se desvanecieron en un borrón mientras se concentraba en el camino por delante, esperando que él apareciera. Pero los minutos pasaron y Nicholas no llegó. Al principio pensó que tal vez algo lo había retrasado. El tráfico, una llamada, una emergencia de último minuto. Pero cuando su dama de honor se inclinó y susurró algo que hizo que su estómago diera un vuelco, Hazel supo que algo andaba terriblemente mal. Nicholas no solo llegaba tarde, no iba a venir. Las palabras no se registraron al principio. Su cerebro se negó a procesarlas, como si su corazón hubiera bloqueado el mensaje para protegerla. Pero luego vino la onda a través de los invitados, las miradas confusas, los murmullos, el silencio incómodo. Y finalmente, la confirmación de alguien cercano al círculo íntimo de Nicholas. Se había ido con Cassandra Whitmore, su exnovia, y se les había visto marcharse minutos antes de la ceremonia. Hazel no lloró. Todavía no. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, como si estuviera congelada por el golpe que acababa de destrozar todo a su alrededor. Los invitados comenzaron a moverse. Algunos ya se marchaban. Otros ofrecían forzadas palabras de consuelo. Su madre intentó hablarle, pero Hazel se apartó de todos, se dio la vuelta y caminó sola por el pasillo. Nadie la detuvo. No quería que la tocaran, la compadecieran o la cuestionaran. Salió del jardín, del recinto, y directamente a un coche que la llevó lejos del espectáculo. Por dentro, se estaba desmoronando. Su corazón se resquebrajaba en olas lentas y dolorosas. Seguía viendo su rostro, la forma en que solía mirarla cuando le prometía un para siempre, cuando le besaba la frente y le decía que nada se interpondría entre ellos. Ella le había creído. Le había creído tanto que no le había dicho que estaba embarazada, no porque lo estuviera ocultando, sino porque quería que ese momento fuera perfecto, íntimo, algo que celebrarían juntos en la tranquilidad después de la boda. Pero ahora ese momento se había ido, reemplazado por la humillación, la traición y un vacío tan agudo que la enfermó físicamente. Sola en el pequeño apartamento que habían elegido juntos, pero al que nunca se mudaron, Hazel se quedó mirando la foto de la ecografía guardada dentro de su agenda. Todavía era muy pronto, solo unas pocas semanas. Aún no se lo había dicho a nadie, pero ahora todo era diferente. El futuro que había planeado se había ido y tendría que empezar de nuevo embarazada, sola, con el corazón roto. La comprensión llegó lentamente, pero la golpeó con brutal claridad. Nicholas había elegido a otra persona, no solo por encima de una relación, sino por encima de la familia, que sin saberlo ya habían comenzado. Hazel se sentó allí hasta que el sol se puso. El peso del día se cernió sobre ella como una manta que no podía quitarse. Sabía que no podía quedarse ni en esta ciudad, ni en esta vida que la había traicionado. Así que esa noche,
mientras los medios especulaban, y su nombre era tendencia en artículos de chismes por ser la novia plantada, Hazel empacó una pequeña bolsa, reunió el poco dinero que tenía y desapareció en silencio. Sin explicaciones, sin venganza, sin contacto, solo silencio. Porque a veces la única forma de sanar es desvanecerse del lugar donde fuiste rota y empezar de nuevo en un lugar donde nadie sepa tu nombre. Hazel no miró hacia atrás mientras el tren salía de la ciudad. Su reflejo parpadeaba en el cristal junto al borrón de árboles y edificios que pasaban. Su rostro pálido y demacrado, pero firme. Había elegido un pequeño pueblo costero, lejos del ruido, lejos de los tabloides y lejos de la vida que se había desmoronado en una sola tarde. Era un pueblo donde nadie la reconocería como la novia fugitiva, donde no la compadecerían ni susurrarían sobre ella. No era glamoroso ni lleno de oportunidades, pero era tranquilo, y eso era todo lo que necesitaba. Llegó con solo 2 maletas y un único objetivo: sobrevivir por ella misma y por la vida que crecía silenciosamente dentro de ella. Las primeras semanas fueron brutales. Se quedó en un motel destartalado hasta que pudo encontrar un apartamento estudio que no hiciera demasiadas preguntas. Sus ahorros, una vez cuidadosamente planeados con el estímulo de Nicholas, habían sido bloqueados en cuentas conjuntas a las que ya no tenía acceso. Hizo trabajos esporádicos, ayudando en una floristería, limpiando alquileres vacacionales, doblando ropa en una pequeña lavandería automática. Nadie sabía que una vez había cenado en áticos o usado vestidos hechos a medida. Nadie sabía que lloraba hasta quedarse dormida cada noche, agarrándose el estómago y susurrando promesas al bebé que aún no había conocido. Eventualmente, consiguió un trabajo a tiempo parcial en la única librería del pueblo, un pequeño lugar acogedor, propiedad de una anciana llamada Margaret, que no tenía ningún interés en quién solía ser Hazel. Margaret le brindó el tipo de aceptación que necesitaba: tranquila, amable y sin juicios. Por primera vez en semanas, Hazel comenzó a respirar de nuevo. El olor a libros viejos, el zumbido de la música tranquila, la suave charla de los clientes habituales, todo ayudó a coser las piezas de su ser de nuevo. A medida que pasaban los meses, su vientre crecía. Y también su determinación. Comenzó a prepararse para la maternidad con la misma tranquila determinación que una vez puso en los planes de boda. Leyó todos los libros de crianza que pudo encontrar, asistió a clínicas gratuitas y dio largos paseos por la orilla cuando las náuseas o la soledad se volvían demasiado grandes. El bebé pateó por primera vez en medio de una tormenta eléctrica. Hazel estaba sentada en el alféizar de la ventana, escuchando la lluvia y llorando en silencio, cuando sintió el más diminuto aleteo bajo su piel. Se sintió como un mensaje: no estás sola, estamos juntas en esto. Cuando Sophie nació en una tranquila mañana de primavera, Hazel la abrazó y lloró más fuerte que nunca en su vida. La niña tenía el pelo rubio, suave y fino, y unos ojos azules sorprendentes que la miraban con inocente asombro. No se podía negar el parecido. Se parecía exactamente a su padre. Pero Hazel no permitió que la amargura entrara en la habitación. No ese día. Ese día era sagrado. La llamó Sophie porque significaba sabiduría, y en ese frágil momento, nada se sintió más verdadero. La maternidad no fue nada como esperaba. Fue más dura, más desordenada y más hermosa de lo que jamás había imaginado. No tenía familia en quien apoyarse,
ni amigos de su antigua vida que aún supieran dónde estaba. Pero el pueblo comenzó a abrazarla lentamente. Margaret se convirtió en una figura de abuela tranquila, ofreciéndole libros gratis y bolsitas de té extra. La mujer que dirigía la guardería ayudaba a cuidar a Sophie cuando Hazel tenía turnos largos, y el barista de la cafetería de al lado siempre le hacía el café justo como a ella le gustaba, sin preguntar cómo estaba. Pasaron 3 años como una marea lenta. Hazel todavía pensaba en Nicholas a veces, especialmente en los días difíciles o cuando Sophie preguntaba por qué no tenía papá. Pero nunca pronunció su nombre. Ella había construido un mundo que no lo incluía, uno hecho de cuentos antes de dormir, picnics en la playa y suaves nanas. Sophie creció hasta convertirse en una niña brillante y curiosa, con la tranquila resiliencia de su madre y los ojos audaces de su padre. Ella no conocía su historia, solo que su madre la amaba más que a cualquier otra cosa en el mundo. Hazel se había jurado a sí misma que nunca lo dejaría volver, pasara lo que pasara. Él había tomado su decisión, y ella había sobrevivido sin él. Lo que no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que el destino ya había comenzado a moverse en segundo plano, trazando un camino que haría que sus mundos volvieran a colisionar de una manera que nunca esperó. Nicholas Bennet estaba de pie ante la pared de cristal de suelo a techo en su ático, con vistas a la ciudad que una vez había gobernado con confiada facilidad, ahora observándola como a través de una barrera que ya no entendía. Habían pasado 5 años desde el día de la boda, que nunca sucedió. 5 años desde que se había alejado de la única mujer que realmente lo había conocido. El arrepentimiento no fue repentino. Se había acumulado lentamente con el tiempo, capa por capa, a medida que su mundo, una vez cuidadosamente estructurado, comenzaba a desmoronarse desde adentro hacia afuera. El matrimonio con Cassandra había durado menos de 2 años, y cada día de él había sido una guerra tranquila. Ella era astuta, hermosa y destructiva, de maneras que él no había visto hasta que fue demasiado tarde. Su relación, nacida de la vanidad y la presión, se había derrumbado en amargura y traición. Cuando se firmaron los papeles de divorcio, ni siquiera hubo una pelea, solo silencio, como si a ninguno de los dos le quedara nada que valiera la pena decir. Pero incluso después de que ella se fue, Nicholas no encontró paz. El ático permanecía frío sin importar cuán alta estuviera la calefacción. Las fiestas se sentían vacías, y el éxito que una vez lo hizo sentir invencible, ahora se sentía como un ancla alrededor de su cuello. Su padre, que una vez había insistido en el matrimonio con Cassandra para asegurar alianzas y expandir la influencia de su compañía, ahora apenas le hablaba, excepto en las reuniones de la junta. Y a medida que el negocio crecía, Nicholas comenzó a encogerse por dentro, su identidad disolviéndose en los pasillos de la obligación corporativa. Intentó distraerse, viajó, compró propiedades, incluso volvió a salir con alguien, aunque ninguna de las relaciones duró más de unas pocas semanas. Siempre había una pieza faltante, una voz tranquila que le recordaba lo que había dejado atrás, no solo a la mujer, sino la oportunidad de construir algo real, algo duradero. Había revivido ese día en su mente tantas veces, su rostro en el altar, la confusión, el dolor. Cómo no había gritado ni corrido tras él, como simplemente había desaparecido. Se había dicho a sí mismo que ella estaba mejor, que no estaban destinados a estar juntos. Pero con cada año que pasaba,
esa mentira se hacía más difícil de sostener. Una noche, solo en su oficina, Nicholas se encontró buscando su nombre. No había fotos, ni actualizaciones recientes, ni redes sociales, nada. Era como si se hubiera desvanecido por completo. Incluso contrató a un investigador privado una vez, pero canceló el contrato a mitad de camino, sintiendo que sería una traición a su silencio. Se dijo a sí mismo que si ella quería ser encontrada, habría dejado un rastro. Pero aún así, su ausencia lo carcomía. No era solo culpa, era la sensación de que se había alejado de la única oportunidad que había tenido de ser realmente feliz. Y lo peor, no sabía lo que había destruido. Pensó en cómo lo había mirado en las últimas semanas antes de la boda. Había habido algo en sus ojos, algo que no había dicho en voz alta. Había estado demasiado consumido por la política corporativa y la presión familiar para notarlo entonces, pero ahora lo atormentaba. ¿Qué se le había escapado? Nicholas comenzó a retirarse del foco de atención. Redujo sus horas, rechazó apariciones importantes, rechazó entrevistas y compromisos públicos. Pasó más tiempo leyendo, caminando por las partes más tranquilas de la ciudad y sentado solo en cafeterías, observando a extraños con sus familias. Tenía todo lo que una vez pensó que importaba: riqueza, estatus, poder. Y sin embargo, nunca se había sentido más vacío. En el 5º aniversario de lo que debería haber sido su día de boda, tomó un vuelo sin destino en mente. Solo la necesidad de moverse, de escapar de la falta de aire de su vida. En el aeropuerto, vestido de manera informal con vaqueros y un suéter oscuro, sin asistentes, sin prensa, sin séquito, se sintió más él mismo que en años. Se detuvo en un kiosco de café cerca de su puerta de embarque. Mientras esperaba su bebida, algo le llamó la atención. Un destello de movimiento, una curva familiar, de un rostro en la multitud. Se giró casi por instinto y la vio. Hazel. No había cambiado mucho, aunque sus facciones estaban más definidas, su cabello más largo, su postura más fuerte. Sostenía la mano de una niña pequeña, no mayor de 5 años, con suaves rizos rubios y ojos azules brillantes que golpearon a Nicholas como un rayo. No podía respirar. El mundo no giró ni se ralentizó. Simplemente se congeló. Esa cara, esos ojos, esa niña, su hija, lo supo sin dudar. Y en ese momento, cada llamada perdida, cada arrepentimiento, cada sueño que había intentado enterrar, volvió con fuerza. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, Hazel levantó la vista y lo vio. El corazón de Hazel dio un vuelco en el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos. El tiempo, que se había estirado y sanado y reformado su vida durante los últimos 5 años, de repente colapsó en ese único segundo de reconocimiento. Nicholas estaba a solo unos metros de distancia, congelado a mitad de paso, sosteniendo una taza de café que no parecía darse cuenta de que se estaba inclinando ligeramente en su mano. Su mirada no estaba en ella, estaba en Sophie. Hazel instintivamente se inclinó, guiando suavemente a su hija más cerca, como para protegerla de un recuerdo que acababa de cobrar vida. Sophie, ajena a la tensión que crepitaba en el aire, tiró de la mano de Hazel y señaló una exhibición de animales de peluche, preguntando en voz baja si podían ir a mirar. Hazel asintió, con la voz atrapada en la garganta, y se dieron la vuelta como si alejarse pudiera deshacer la colisión de 2 mundos
que nunca debieron volver a encontrarse. Pero Nicholas no se movió, y Hazel supo que había visto demasiado. No se apresuró. No corrió. En cambio, encontró un banco tranquilo cerca de una puerta más silenciosa y se sentó con Sophie, sus manos temblando ligeramente mientras ayudaba a la niña a abrir su merienda. Su mente se aceleró. ¿Qué acababa de pasar? ¿La seguiría? Había ensayado este momento 1000 veces en el silencio de su propia imaginación. Lo que diría si alguna vez se cruzaban de nuevo. Lo que él diría. Cómo se mantendría erguida e imperturbable. Pero ninguno de esos escenarios imaginados la preparó para la forma en que se veía su rostro cuando finalmente se acercó. Aturdido, vacilante, pero sin nada de la fría arrogancia que recordaba. Nutuo habló de inmediato. Se quedó a solo unos metros de distancia. Su voz se quebró cuando finalmente encontró el coraje para decir su nombre. «Hazel», susurró como si la palabra misma fuera frágil. Ella lo miró con ojos cautelosos y un asentimiento rígido, pero no se levantó. No quería montar una escena, no delante de Sophie, no aquí. Él miró a la niña a su lado y fue dolorosamente claro que ya sabía la verdad. Sophie se parecía tanto a él que dolía negarlo. ¿Es ella?, comenzó a preguntar, pero su voz se quebró. Hazel lo interrumpió con una mirada firme. «Sí», dijo ella en voz baja. «Es tuya». Las palabras quedaron pesadas entre ellos. Sophie miró al extraño y parpadeó con curiosidad. «Hola», dijo simplemente, su voz brillante y no perturbada por la tensión que su madre no podía ocultar. Nicholas se agachó lentamente, manteniendo su distancia, inseguro de si se le permitía responder. «Yo», replicó suavemente, y Hazel notó cuán cuidadosamente eligió su postura, su tono, como un hombre que se acerca a algo sagrado y irrompible. Hazel esperó. Ella no explicó, no se disculpó. No le debía eso. «No lo sabía», dijo, todavía arrodillado. «No lo sabía, Hazel, te lo juro. Si lo hubiera sabido, tomaste tu decisión», dijo ella en voz baja, su voz no enojada sino cansada. «Te fuiste, te casaste con otra persona. No te debía nada después de eso». Nicholas bajó la cabeza por un momento, asimilándolo todo. La gravedad de lo que se había perdido, lo que había destruido. «Tienes razón», dijo finalmente. «No tengo excusa. Yo solo nunca dejé de pensar en ti. Pensé que podía seguir adelante y ni siquiera me esforcé lo suficiente para encontrarte. Eso es culpa mía». Hazel sintió que las paredes a su alrededor se ablandaban, solo ligeramente, no por sus palabras, sino por la honestidad en ellas. Parecía mayor, no en las líneas de su rostro, sino en su postura. Su humildad. El hombre frente a ella no era el hombre que había salido de su vida hace años, en pos de la ambición y la imagen. Sophie, aburrida de la conversación de adultos, se inclinó hacia Hazel y susurró algo sobre querer jugo. Hazel buscó en su bolso y le entregó una caja, luego miró a Nicholas. «Volamos a casa esta noche. Ella tiene escuela el lunes». «¿Dónde está casa?», preguntó él con cuidado. Ella dudó. «Un pueblo pequeño. No lo conocerías». Él asintió, entendiendo que ella no estaba lista para darle más que eso. ¿Puedo verte de nuevo?», preguntó, y su voz era tan baja que casi se lo perdió. Hazel lo miró fijamente durante un largo momento. No estaba lista, no confiaba en él. Pero Sophie le había sonreído y algo en su pecho le dolió ante la idea de negarle a su hija la verdad
que había mantenido enterrada. No lo sé, respondió honestamente. Se suponía que esto no debía pasar. Lo sé, dijo él, levantándose lentamente, pero me alegro de que haya pasado. No pidió información de contacto, no presionó. Simplemente miró a Sophie una vez más y susurró: «Eres hermosa», antes de alejarse. Hazel se sentó en silencio después de que él se fue, con el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, sino por la inconfundible sensación de que el pasado acababa de llamar a la puerta del futuro, y esta vez no se iría en silencio. Los días posteriores a su inesperado encuentro en el aeropuerto se desarrollaron con una extraña quietud que Hazel no podía quitarse de encima. Su mente seguía reviviendo el momento en que vio a Nicholas allí, la mirada aturdida en sus ojos, el temblor en su voz, la forma en que se había arrodillado frente a Sophie como un hombre que confronta una verdad que nunca imaginó. Había regresado a casa con la esperanza de alejarlo, de plegarlo en la memoria y seguir adelante como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Su mundo había sido construido tan cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, protegido por la rutina, y ahora palpitaba con incertidumbre. Sophie, por otro lado, parecía no afectada. Había hablado brevemente sobre el hombre agradable en el aeropuerto, preguntando si lo volverían a ver. Hazel había dicho que no sabía. No era mentira. Realmente, no lo sabía. Pasó una semana, luego otra, y justo cuando Hazel había comenzado a convencerse de que Nicholas desaparecería una vez más, llegó una carta. No en el buzón, sino por mensajería. Estaba escrita a mano en papel grueso, su nombre deletreado con una letra elegante e inconfundible. Ella dudó antes de abrirla, sus dedos tensos por la vacilación. Dentro no había una exigencia ni una disculpa, sino una petición. Nicholas había encontrado el nombre de su librería a través de canales silenciosos y respetuosos. Margaret, la dueña, aparentemente había recibido una generosa donación anónima para libros infantiles esa misma semana, y él pedía una sola reunión. No para el drama, no para la confrontación, solo una conversación. Hazel tardó 3 días en decidir. Cuando finalmente accedió, se encontraron en una pequeña cafetería neutral a mitad de camino entre su pueblo y la ciudad. Ella llegó temprano, eligiendo un asiento en la esquina, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Esperaba que llegara tarde o que llegara pulido y engreído como antes. En cambio, llegó en silencio, con un simple suéter y vaqueros, sin maletín, sin agenda. Solo la misma expresión de agotamiento que recordaba del aeropuerto. Hubo una pausa incómoda mientras se sentaban uno frente al otro. El tintineo de las tazas, el suave murmullo de las conversaciones cercanas, el zumbido bajo de la música llenaron el espacio entre ellos. Nicholas fue el primero en hablar. No se lanzó a discursos. No pidió perdón. Comenzó con una frase. Se parece exactamente a mi hermana cuando éramos pequeños. Hazel no respondió, pero tampoco se fue. Él pareció tomar eso como una pequeña misericordia. Le contó sobre los años que se había perdido, el desmoronamiento de su matrimonio con Cassandra, la forma en que la aprobación de su padre se había convertido en silencio, como sus victorias en los negocios se habían vuelto vacías. Admitió que había pensado en Hazel a menudo, no solo con pesar, sino con dolor. Dolor por la vida que podrían haber tenido, por la hija que no sabía que había engendrado, por el amor que había creído que no merecía.
Hazel escuchó, sin estar segura de si creía cada palabra, pero incapaz de negar lo diferente que parecía. Él no le preguntó nada, solo sobre Sophie, su color favorito, qué la hacía reír, si le gustaban los animales o si tenía algún miedo. A Hazel le asombró lo suavemente que manejó cada detalle, como si fueran delicados cristales que había roto una vez y que no se atrevía a dejar caer de nuevo. Por primera vez en años, se encontró hablando libremente, contando historias sobre las peculiaridades y talentos de su hija, su terquedad, su alegría, y cuando levantó la vista, vio lágrimas en los ojos de Nicholas, no para la exhibición, no manipulación, sino algo profundo y puro que ni siquiera él había esperado. Al final de la reunión, Nicholas se levantó para irse. No pidió ver a Sophie. No la presionó para obtener más. Simplemente agradeció a Hazel por su tiempo. Dijo que estaba orgulloso de ella y prometió que, ya sea que los volviera a ver o no, él sería mejor gracias a ese día. Esa noche, Hazel no pudo dormir. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez, no porque fueran perfectas, sino porque eran tranquilas y honestas y completamente desprovistas de expectativas. Había pasado años construyendo muros alrededor de Sophie y de sí misma, muros que las habían mantenido a salvo, pero también solas. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Hazel sintió la más leve brisa entrando por una grieta en esos muros. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo que pensó que nunca volvería a sentir. Posibilidad. En las semanas que siguieron a su reunión en la cafetería, Hazel se encontró atrapada en un conflicto silencioso entre el instinto y la memoria. Había construido una vida basada en la resiliencia y el control, donde cada decisión giraba en torno a la estabilidad de Sophie y su propia independencia. Dejar que Nicholas regresara, incluso a distancia, amenazaba ese equilibrio. Y sin embargo, no podía ignorar cómo algo dentro de ella había cambiado. Se encontró pensando en esa reunión más de lo que quería admitir. La forma en que había preguntado por Sophie, sin expectativas, la forma en que no había defendido su pasado, la forma en que simplemente había escuchado. No le había dado presión, ni culpa, solo una posibilidad que nunca pensó que volvería a considerar. Hazel decidió dar un paso, no un salto, sino algo pequeño. Le envió un mensaje a Nicholas a través del mismo mensajero que había entregado su carta, preguntándole si le gustaría conocer a Sophie en un parque público el siguiente fin de semana. Había condiciones, sin regalos, sin confesiones emocionales repentinas y sin hablar con Sophie sobre el pasado. Solo presencia, solo la oportunidad de dejar que su hija decidiera por sí misma si se sentía segura a su alrededor. Él respondió con un simple, «Gracias, allí estaré». Y Hazel trató de no dejar que su ansiedad se notara a medida que se acercaba el día. Cuando llegó la mañana del sábado, el parque estaba tranquilo, bañado en el suave dorado del principio del otoño. Hazel vistió a Sophie con su chaqueta de lunares favorita y ató su cabello rubio en 2 coletas desordenadas. No le dijo exactamente a quién iban a conocer, solo que era un nuevo amigo que mamá había conocido hace mucho tiempo. Sophie, siempre curiosa, hizo una docena de preguntas en el camino, la mayoría de las cuales Hazel respondió con vagas sonrisas y nerviosas miradas a su reloj. Nicholas ya estaba allí cuando llegaron, sentado en un banco cerca del parque infantil, con 2 cafés en la mano y una bolsa de papel con muffins a su lado. Se puso de pie en el momento en que las vio, pero no se apresuró.
En cambio, esperó a que Hazel se acercara. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sophie. Hazel le dio un breve asentimiento, señalando los columpios, y dijo: «Le gusta empezar por ahí». Lo que siguió no fue dramático, ni lleno de lágrimas. Fue simple, incómodo y extrañamente pacífico. Nicholas se quedó cerca mientras Sophie se subía al columpio, ofreciéndose a empujarla suavemente. Al principio, ella miró hacia Hazel en busca de tranquilidad, y cuando Hazel asintió, Sophie lo permitió. Pasaron unos momentos, y luego vino la risa. Risas pequeñas, dulces y espontáneas, a medida que el columpio se elevaba más y más. Nicholas no habló mucho, pero sonrió de una manera que Hazel no había visto desde mucho antes de que su boda se desmoronara. Era genuino y tranquilo, lleno de algo parecido al asombro. Pasaron más de una hora juntos. Nicholas ayudó a Sophie a alimentar a los patos. Sostuvo su chaqueta mientras ella corría por el césped e incluso la dejó colocar una pegatina de un paquete que había traído con ella en su camisa. Hazel observó de cerca, cada instinto en alerta máxima, pero no encontró ninguna razón para alejarse. No estaba tratando de impresionar. No estaba tratando de forzar una conexión. Simplemente estaba allí, presente. Y eso significaba más que cualquier disculpa. Mientras se preparaban para irse, Sophie tiró de la manga de Hazel y preguntó si podían volver al parque con el Sr. Nick de nuevo. Hazel se detuvo, miró a Nicholas y dijo: «Tal vez». Sophie sonrió y corrió hacia adelante, y por un momento Hazel y Nicholas se quedaron en silencio. Luego ella dijo: «Eso fue mejor de lo que esperaba». Nicholas la miró, esperanzado pero cauteloso, y respondió: «Gracias por confiarme a ella, aunque sea por un corto tiempo». Hazel no respondió de inmediato. Todavía estaba procesando la facilidad con la que su hija lo había aceptado, la comodidad en sus ojos, la forma en que lo había mirado, no como a un extraño, sino como a alguien familiar, como si una parte de ella hubiera reconocido lo que Hazel había pasado, años ocultando. El muro que había pasado tanto tiempo manteniendo ya no era una fortaleza, era una puerta, y por primera vez estaba abierta, solo un poco. Se separaron sin promesas, pero con otra cosa: comprensión. Y mientras Hazel caminaba a casa de la mano de Sophie, se dio cuenta de que este capítulo de sus vidas no era algo que hubiera planeado. Pero eso no significaba que no pudiera ser algo bueno. Los meses siguientes se desarrollaron como una melodía desconocida, tranquila al principio, cautelosa en el ritmo, pero volviéndose constantemente más armoniosa con cada semana que pasaba. Nicholas se convirtió en una presencia suave en la vida de Sophie, no como una fuerza repentina y arrolladora, sino como una marea de lento movimiento que remodelaba la costa sin borrarla. Él la visitaba los fines de semana, a menudo trayendo libros o juguetes sencillos que pensaba que a ella le gustarían, pero siempre siguiendo las reglas de Hazel, sin malcriarla, sin prometer en exceso, sin entrometerse. Él entendía que su presencia en sus vidas no era un hecho. Tenía que ganársela. Y no intentó apresurar el proceso. Él apareció, constantemente, y para la cautelosa sorpresa de Hazel, eso comenzó a importar. Sophie se sintió cada vez más cómoda a su alrededor. Comenzó a preguntar cuándo volvería el Papa Nick, y un día le preguntó casualmente a Hazel por qué no vivía con ellas. La pregunta tomó a Hazel desprevenida. Aún no había descubierto cómo explicar la complicada historia
sin convertirla en una herida. Ella respondió simplemente diciendo que a veces los adultos se toman tiempo para descubrir la forma correcta de ser una familia. Sophie pareció satisfecha con eso, pero Hazel sabía que las preguntas volverían, y cuando lo hicieran, se prometió a sí misma que estaría lista con honestidad y sin amargura. Una tarde fría a finales de noviembre, Nicholas invitó a Hazel y Sophie a una obra de teatro infantil en la ciudad. Hazel accedió, aunque su estómago se revolvió con incertidumbre. Sería la primera vez que aparecían juntos en público, no solo como dos personas que compartían una hija, sino como algo más complejo, más vulnerable. Nicholas reservó un palco privado para evitar la atención no deseada, un gesto que Hazel silenciosamente apreció. Durante toda la actuación, Sophie se sentó entre ellos, riendo a carcajadas, buscando las manos de ambos. Hazel observó la alegría de su hija y se dio cuenta de que la familia perfecta que una vez había soñado no tenía que parecerse a las de las revistas. ¿Podría verse así? Fracturada, reparándose. Real. Después fueron a una cafetería tranquila, del tipo con luces cálidas y cabinas gastadas que suavizaban incluso las conversaciones más difíciles. Sophie se durmió en la cabina junto a Hazel, con la cabeza en el regazo de su madre, agarrando una corona de papel del teatro. Nicholas se sentó frente a ellas. Su café se enfriaba. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Luego, con una voz baja e insegura, dijo: «He estado pensando en su futuro, en el tuyo, en cómo ser más que solo un visitante». Hazel se tensó. Ella sabía que este momento llegaría. «¿Estás pidiendo mudarte aquí?», preguntó en voz baja, sus dedos acariciando suavemente un mechón de cabello del rostro de Sophie. «Todavía no», respondió Nicholas, «pero he empezado a mirar propiedades cerca, oficinas también. Quiero tomar la decisión correcta, pero también quiero que sepas que hablo en serio. No me iré esta vez». Hazel lo miró. Su rostro no suplicaba, estaba abierto. Nunevichen no estaba ofreciendo una solución perfecta, simplemente estaba ofreciendo presencia. Pensó en la versión de él de hace 5 años, pulido, orgulloso, calculador. Este hombre era diferente, era más suave, en los bordes, ya no le preocupaba ser intocable. Había perdido cosas, aprendido cosas, y de alguna manera se había convertido en alguien que podía sentarse frente a ella y hablar así, sin culpa ni presión. Aún así, una parte de ella se contuvo. Ella le dijo honestamente: «No sé si puedo perdonar todo, Nicholas. Me lastimaste de una manera de la que nunca pensé que me recuperaría». Él asintió lentamente, asimilando el peso de sus palabras sin inmutarse. «No espero el perdón de la noche a la mañana, o nunca. Pero espero que me permitas mostrarte lo que debía haber sido desde el principio, por ti y por ella». Afuera, la nieve había comenzado a caer en suaves copos, rozando las ventanas en un tranquilo silencio. Hazel miró a Sophie, todavía dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de sueños a los que Hazel no podía entrar. Miró a Nicholas y vio un futuro que no se había atrevido a imaginar en años. No perfecto, no fácil, pero tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Así que no dijo nada, solo asintió una vez, un pequeño gesto que habló más fuerte que cualquier discurso. Y esa noche, mientras llevaban a su hija juntos a través de la nieve y al coche, algo dentro de Hazel cambió. No todo el perdón viene en palabras. A veces comienza en el simple acto de dejar que alguien se quede. La primavera llegó como un aliento largamente contenido finalmente liberado.
El pueblo, una vez envuelto en el gris invernal, cobró vida con color, y con él llegó un nuevo sentido de ritmo en la vida de Hazel, uno que ahora incluía a Nicholas. No había sucedido de golpe, y no había llegado sin sus desafíos. Hubo momentos incómodos y errores silenciosos, como cuando le trajo a Sophie un regalo que era demasiado caro, o cuando intentó hablar de los viejos tiempos, y Hazel tuvo que recordarle que la nostalgia no era curación. Pero él escuchó. Se ajustó. Lentamente, su presencia pasó de invitado a familiar. Alquiló una pequeña casa en las afueras del pueblo, no demasiado cerca para sentirse invasivo, pero lo suficientemente cerca como para ser parte de sus días. No irrumpió en su mundo, esperó en los bordes, aprendiendo a encajar en la vida que Hazel había construido. Sophie prosperó. Su mundo se expandió con Nicholas en él. Compartían los mismos ojos curiosos y el mismo mentón terco, y se hizo más obvio con cada semana que pasaba que ella veía en él algo que Hazel había intentado suprimir durante años. Un sentido de pertenencia. Hazel había protegido a su hija ferozmente, pero verlos juntos construyendo casitas de pájaros en el patio trasero, leyendo cuentos antes de dormir, riendo de los mismos chistes cursis, la ablandó de maneras que no había anticipado. Ya no se trataba solo de perdonar el pasado, se trataba de reconocer el futuro que se desarrollaba frente a ella y comprender que no tenía que enfrentarlo sola. Hazel fue cautelosa consigo misma. Sin embargo, su corazón, una vez destrozado, había sido reconstruido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, y no estaba dispuesta a arriesgarlo a la ligera. Nicholas nunca la presionó. En cambio, dejó que sus acciones hablaran. Recogerla de la escuela cuando ella tenía que trabajar hasta tarde, hacer sopa cuando ella estaba enferma, ayudar a su madre, que había vuelto a entrar en su vida recientemente, con las visitas al médico y la compra. No intentó comprar su amor ni exigirlo. Simplemente se quedó. Y eso, más que cualquier gran gesto, comenzó a transformar su miedo en confianza. Una tarde de principios de mayo, organizaron un pequeño picnic en el parque, donde se habían reunido por primera vez. No fue nada elaborado, solo sándwiches, limonada y unas pocas mantas debajo de un árbol en flor. Sophie corrió persiguiendo burbujas, mientras Hazel y Nicholas se sentaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero cerca. Hablaron de todo y de nada. Libros, la infancia, el clima, la extraña comodidad de las rutinas tranquilas. Luego, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de oro, Nicholas sacó algo del bolsillo de su abrigo. No era un anillo, era una pequeña caja de madera hecha a mano, del tipo que se abría con un suave clic. Dentro había un colgante, un simple corazón de plata con 3 estrellas talladas. Una para Hazel, una para Sophie, una para la vida que estaban construyendo. No le pidió que se casara con él, no le ofreció una propuesta ni una promesa. En cambio, dijo: «No tienes que darme una respuesta. Solo quiero que sepas que no voy a ir a ninguna parte. Ya sea que terminemos juntos o no, siempre estaré aquí para ella y para ti si me lo permites». Hazel se quedó mirando el colgante, su garganta apretada por una emoción que no esperaba. No era grandioso, no era público, pero era sincero de una manera que ninguna otra cosa lo había sido. Cerró la caja lentamente y susurró: «Ya estás aquí». Luego extendió la mano, por primera vez en años, y tomó la suya. Fue el comienzo de algo nuevo,
no un reinicio del pasado, sino el fundamento de algo que nunca se habían dado la oportunidad de construir antes. No construido sobre ilusiones o fantasías, sino sobre supervivencia, esfuerzo, amor y perdón. Meses después, Sophie mostraría con orgullo a sus amigos el colgante de plata alrededor del cuello de su madre. Les diría, sin comprender todo el peso de sus palabras, que significaba que su familia había encontrado el camino de vuelta. Y para Hazel, eso fue suficiente. La historia no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser de ellos. El final de esta historia se siente ganado no porque envuelva todo en un lazo perfecto, sino porque permite espacio para el crecimiento, la curación y la verdad emocional real. Hazel no perdonó fácilmente, y no debería haberlo hecho. Su viaje nunca se trató de volver a caer en viejos patrones, sino de construir algo más fuerte a partir de las ruinas de la traición. Nicholas, por su parte, no exigió la redención, eligió aparecer y ganársela a través de la paciencia, la humildad y la presencia genuina. Lo que más aprecio es que la historia no se apresuró a una boda de cuento de hadas o a declaraciones repentinas de amor. En cambio, honró la lenta, a veces dolorosa, reconstrucción de la confianza. La felicidad de Sophie no fue solo un objetivo, se convirtió en el puente que reconectó a dos personas que una vez lo habían perdido todo. Y ese momento en el parque cuando Nicholas le dio a Hazel un símbolo de su nuevo comienzo en lugar de un anillo, fue mucho más significativo de lo que cualquier gran gesto romántico podría haber sido. Es una historia sobre segundas oportunidades, pero solo cuando se merecen, y en eso ofrece no solo una conclusión satisfactoria, sino una esperanzadora arraigada en la realidad.